Ya Javier me conoce esta conferencia porque se la clavé a los médicos de Imbanaco hace como 15 días, ¿no? Porque, y también en Pereira la escuchó el doctor Celades, pero mira que le hice un cambio, porque después me puse a reflexionar y vas a ver el cambio que le hice. Un cambio en el orden, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la cesárea? Vamos a hablar un poco del panorama, de las causas y cuáles serían las posibles intervenciones que hoy en día tienen sustento en la evidencia. La primera pregunta es, ¿cuál es realmente una meta o una tasa racional de cesáreas? Esto de 5 a 10% de la OMS, en el año 85, esto fue totalmente reevaluado. Lo de la tasa óptima del 15%, yo hago parte del board de la FIGO, en el board de la FIGO se está discutiendo si eso es cierto o no es cierto, porque nadie en una institución, es decir, esas tasas de mortalidad, el que las tiene generalmente tiene alta mortalidad, como lo van a ver ahora. Y aparece esta publicación, esta me la prestó Javier, ¿no? Sí, esta me la mandaste vos. Sí, que es la publicación de un JAMA del año 2015, donde muestra, esta es la reducción de la mortalidad materna de acuerdo a la tasa de cesáreas, y lo que se observa es que cuando la tasa de cesáreas es mayor del 20%, el impacto en la reducción de la mortalidad materna es ninguno. Miren ustedes que aquí no se reduce, pero después del 20% de tasa de cesáreas no pasa nada, y cuando uno lo mira para mortalidad neonatal, el panorama es exactamente igual. Quiere decir que la evidencia hoy plantea de que una tasa racional de cesáreas debe estar alrededor del 20%. Si yo hago más allá del 20% de cesáreas, probablemente el impacto en la reducción de la mortalidad materna y de la mortalidad neonatal no va a ser ninguno, probablemente. ¿Cuál es la realidad hoy, el panorama? Sudamérica, somos los campeones mundiales de la tasa de cesáreas, 42.9%, el continente, ¿correcto? Mientras en el mundo es de 18.6, nosotros tenemos 42.9%. Ahora, cuando uno mira la tasa de cesáreas, los que la tienen muy bajita, por debajo de 10, debajo de 9, por debajo de 5, son los países que, si ustedes miran esto con la que mostré de mortalidad materna, son los países que tienen la mayor tasa de mortalidad materna del mundo. Quiere decir que cuando la cesárea es tan bajita, la cesárea es una intervención salvadora de vidas de mamás y de vidas de bebés, y no poder acceder a eso genera muertes. Pero, ¿qué pasa cuando yo hago cesáreas en exceso, a la lata, correcto? Esta es en los cambios desde el año 90 hasta el 2014, nuevamente los latinoamericanos fuimos los que tuvimos la mayor velocidad de crecimiento en la tasa de operación cesáreas, y los centroamericanos nos ganan a los sudamericanos. Los centroamericanos crecieron eso casi en el 25%. Aquí estamos, Latinoamérica, tenemos el honroso privilegio de ser la región del mundo donde la tasa de cesáreas creció más rápidamente a partir del año 1990. ¿Y cuál es el problema? El problema es que mientras la tasa de cesáreas crece, ¿sí?, los partos vaginales después de cesárea van para abajo, y la cesárea primaria pues sigue reinando, y el escenario es que al paso que vamos, pues hay un departamento en Colombia que se llama Cesar, no por César ni por ningún César, sino por la cesárea. Son champions goleadores de la cesárea, departamento del Cesar, ¿correcto? Son las iniciativas, ¿correcto? Y esto es América Latina, aquí estamos nosotros, 45.9% como país, nos gana Brasil, Paraguay, pero miren ustedes que en general América Latina tiene un comportamiento en todos los países similar. Esto lo pusimos en un comunicado que hicimos a la opinión pública después del programa de Séptimo Día, donde nosotros decíamos que la tasa de cesárea no es un problema colombiano, es un problema que es un problema global, por lo menos a nivel continental. Quiere decir que tenemos que entrar a mirar, porque los factores que están incidiendo no son nuestros, no son criollos. Hay un tema que es más amplio si queremos intervenir. ¿Cuál es el problema de la cesárea en exceso? ¿Correcto? La cesárea no es inocua, y esto nosotros no se lo decimos a las pacientes. La reunión que hice en Imbanaco,
es que en Imbanaco, que tenemos algunos compañeros que nacieron en el Cesar, ¿no? O que tienen mucho afecto por el Cesar, por lo menos hagan notas claras en los consentimientos informados. Hoy en día, después de la difusión que esto ha tenido en los medios de comunicación, y aquí está el doctor Celades, la población es proclive a que cualquier complicación del recién nacido se va a mirar con detalle. Y ahora vamos a ver qué complicaciones lo pueden involucrar a uno. Y si yo no tengo un consentimiento informado bien explícito, casi que con estadísticas, me voy a ver expuesto. La cesárea, ¿no?, genera más morbilidad, está más asociada a la muerte materna, más asociada a complicaciones, ¿sí? Y tiene algo que es lo más angustioso, y es que hay 4 veces mayor probabilidad de taquipnea en un recién nacido que nace por cesárea que en un recién nacido que nace por vía vaginal. Este es un estudio publicado en el British Medical Journal que compara cuál es la tasa de morbilidad respiratoria o la frecuencia de morbilidad respiratoria, el riesgo, de niños que nacen a diferentes edades gestacionales, 37, 38, 39, 40 semanas, ¿correcto? Comparándolos en la misma edad gestacional a los que nacen por cesárea electiva y por parto. Y si ustedes miran la diapositiva, ustedes ven que siempre el riesgo de morbilidad respiratoria es mayor a cualquier edad gestacional después de las 37 semanas entre los que nacen por cesárea que los que nacen por parto. Eso no hay duda. Si yo nazco a las 38 por cesárea, el riesgo es de 3.2 de tener morbilidad respiratoria recién nacido comparado con el parto. A las 39 lo mismo. A las 40 ya el riesgo no tiene una significancia estadística, ¿correcto? Por eso una recomendación es que si yo voy a hacer una cesárea, ¿sí?, lo ideal es hacer una cesárea lo más cercano a las 39 semanas y no antes. Y esta otra diapositiva compara, ¿sí?, qué pasa cuando una cesárea a las 37 semanas, a las 38, a las 39 o a las 40, electiva, en términos de complicaciones del bebé. Cuando se hace una cesárea a las 37 semanas electiva, el riesgo es casi 7 veces. Si lo hago a la semana 38 es 3, a la semana, y va bajando en la medida en que me aproximo a las 39 semanas, y miren ustedes que donde el riesgo desaparece es cuando la cesárea electiva la hago a las 39 semanas. Entonces la primera pregunta que se hace uno es, ¿por qué razón haces cesáreas electivas a las 38? ¿O por qué las haces a las 37? Si la evidencia es clara. Entonces me fui a comer con una doctora y comenzó terca además, porque es terca, que los ginecólogos somos tercos. Entonces me comenzó a decir, casada con un pediatra, amigo mío de toda la vida, y comenzó a decirme, pero es que, Edgar Iván, yo las hago a las 38.3, a las 38.4, a las 38.5, ¿sí o no, papi? Que a los niños no les pasa nada. Y papi, con cara de imbécil, sí, no les pasa nada, yo dándole patadas debajo de la mesa y su puta. ¿Ah? ¿Sí? ¿Cómo así? Y entonces lo único que le dije yo, contame una cosa, ¿y por qué si las haces a las 38.5 no las haces a las 39? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que te pasa? Explícame esa actitud. Esta es la evidencia. A lo mejor no me pasa nada, como a la doctora, pero con que te pase una vez, con esta evidencia, te clavan. ¿Correcto? Entonces, cuando yo estoy hablando de que los consentimientos informados tienen que ser muy claros, es porque si yo voy a hacer una cesárea, porque la paciente me la solicita, yo le tengo que explicar, yo no es que esté en contra de hacerla, pero la paciente tiene que ser consciente de los riesgos que se están corriendo, ¿correcto? Y lo otro es que hoy en día se habla del tema de la microbiota vaginal. La microbiota vaginal es toda la flora vaginal en la cual el bebé está en contacto al momento de nacer, y hay hipótesis, que además está la hipótesis de higiene, donde el no contacto con esa microbiota vaginal puede favorecer problemas en la vida postnatal, rinitis alérgica, asma, ¿sí?, enfermedad celíaca, diabetes, y se está asociando la falta de contacto con la microbiota de eso. La microbiota ya para nosotros grandes no sirve para que no vayan a meter con ese cuento en ninguna parte. Es al momento de nacer, ¿correcto? ¿Listo? Y aquí aparece esta diapositiva donde se observan otro estudio que muestra que realmente los niños que nacen por cesárea, comparado con los niños que nacen por parto, tienen más riesgo de hacer desórdenes alérgicos, asma
y es más frecuente, mírenlo aquí, en las niñas que en los niños, ¿correcto? Entonces, nacer por cesárea pues es muy cómodo, pero puede tener repercusiones que a veces o no las conocemos o no las transmitimos. ¿Qué pasa si seguimos a la velocidad que vamos? La tasa de cesárea va a llegar a 56, por lo menos en América Latina. Vamos a tener 6.236 placentas previas, ¿no? Y 4.500 más, y 4.500 placentas acretas adicionales por año. Eso nos lo contamos a la paciente. A la paciente no le decimos que una de las complicaciones más tremendas de la obstetricia es el acretismo placentario. Y la muerte materna se nos va a incrementar y estamos supuestamente hablando de reducir la muerte materna para el año 2030. ¿Y qué va a pasar? Esta es la señora, tiene 3 cesáreas previas, tiene un acretismo placentario, estos son mis colegas. ¿Quién la va a operar? Y aquí está la guadaña diciendo mía, yo, ¿correcto? Ese es el escenario al cual nos vamos a exponer nosotros, ¿sí? Si no le ponemos freno a esa situación. Colombia, estamos calientes, esos medios de comunicación, el ministro, la OMS, colega muy prestigioso, el doctor Fernando Sánchez Torres, ¿correcto? Y en Colombia, no, estamos expuestos a esto, ¿correcto? Y si nosotros no nos ponemos serios con el asunto, vamos a terminar, ¿sí? Expuestos a que la opinión pública nos reclame, ¿correcto? Y expuestos a que frente a cualquier situación de resultado no deseado en el recién nacido, nos la puedan imputar. ¿Por qué operamos tanto? ¿Qué fue lo que cambié, Celades? Argumentos. No, pues es que la cesárea es muy mal paga. El trabajo, ese es un argumento. Y aparecen estos condicionantes económicos y laborales, que son ciertos. Las maternidades colombianas no tienen los estándares mínimos de recurso humano. Yo me muero de la pena, pero la relación paciente-obstetra es absolutamente inadecuada en todas las maternidades. El acompañamiento a las mujeres es muy pobre, ¿correcto? El tema de jefes de enfermería es terrible, ¿correcto? Las instituciones, las maternidades no son agradables, el recurso humano especializado es limitado, el recurso humano presencial es limitado. Cuando uno está de turno le toca hacer de todo, ¿sí? Yo he estado en clínicas y el obstetra de turno, sí, él está de turno, pero es que él tiene histerectomía, le programan histerectomía, le programan no sé qué, le programan si sé cuándo, ¿correcto? Hay un exceso de carga laboral, ¿no? El tema de que la señora quiere que le liguen tropas, entonces para evitar costos es mejor hacerle una cesárea. La contratación con tarifas diferenciales es muy pobre, las tarifas diferenciales son muy pobres y hay que hablarlo francamente. Yo tengo colegas que tienen 15 pacientes en la mañana y 15 pacientes en la tarde, ¿no? ¿A qué hora van a atender partos esos caballeros? Yo no estoy diciendo que eso justifique la cesárea. Eso lo que justifica son modelos de atención obstétrica diferentes a los que tenemos y usted tiene que definirse. Porque además en Colombia, si yo hiciera un examen aquí para ver cómo se atienden los partos, creo que la razón es grandísima, porque nosotros damos por entendido de que sabemos atender un parto y no es así, ¿correcto? Yo les contaba en Imbanaco, en un avión me encontré a Miguel Rotti. Miguel Rotti es el ginecólogo estrella del Paraguay. ¿De dónde venís? De Hopkins. ¿De Hopkins qué estabas haciendo? Aprendiendo a atender partos. Le dije, ¿cómo así, hermano? ¿Y es que es tan complicado? ¿Qué? No, nosotros no sabemos muy bien la dinámica del trabajo de parto y a veces hay gente que hace infertilidad. Atiende un parto cada vez que se le embaraza a una paciente, es decir, cada marras. Cuando la paciente se le embaraza, él quiere atender el parto. ¿Tiene ese señor la curva de entrenamiento para atender un parto? No la tiene. ¿Qué hace él frente a la inseguridad que le da atender el parto? ¿Qué hacemos? Pues lo opero, hermano, ¿o no? ¿Correcto? Entonces, ahí hay un tema también que tiene que ver con las competencias, ¿no? Y lo otro es que no hay incentivos para la conducción y el trabajo de parto. Entonces, a mí esos doctores me decían, hermano, pero si es que ahí me pagan por un parto, yo no sé cuánto, si es de EPS pagan como 100.000 pesos, menos los descuentos quedan en 80.000, me parece. 70, 80.000, eso no vale ni la carrera para ir al hospital, ¿correcto? Y si es de prepagada, yo no sé cuánto vale, pero lo cierto es que el incentivo, realmente la obstetricia en Colombia es muy, pero muy mal paga, no solamente a los profesionales, también a las IPS, por eso las IPS están apuntando a cerrar eso en Colombia.
Factores socioculturales, ¿no? Tenemos pacientes muy elegantes. Las mujeres, en el imaginario de las mujeres está que es mejor tener un bebé por cesárea que por parto. Ustedes son mujeres, ustedes trabajan seguramente en maternidades, ¿correcto? ¿Ustedes creen que ir a tener un parto es una experiencia fabulosa? En Colombia, enriquecedora, que uno sale y la recomienda, mira qué maravilla. Vieras lo que uno siente cuando le ponen un enema, no, eso es una belleza, ¿no? Y sentir esa cuchilla rasurando, eso es una lindura. ¿Y qué tal uno sin tomar ni siquiera agüita? Maravilloso. Y solo, sin acompañante. Ah, y fuera de eso, sin dolor, cuando uno le duele la analgesia es que le dicen muerda esto, señora. ¿Ah? Eso no, eso es terrible. Entonces, no, las mujeres, el voz a voz de las mujeres genera en el imaginario de las mujeres colombianas mayor, ¿sí?, propensión o mayor, digamos, son más proclives a la cesárea. Pero además no les decimos cuáles son los riesgos, ¿no? Va al consultorio del colega y el colega le dice, no, yo la hago de espalda, lleva fotógrafo, no. Las pacientes no saben que el dolor se puede aliviar, o si lo saben, no lo ofrecemos. Tiene muchas dudas sobre el tema de la duración del trabajo de parto. Es que yo quiero que el niño nazca, ¿sí?, en la fecha de mi primer novio. Y el marido, ignorante, ¿no? Porque así somos. Que quiero el 25, y el tipo, hola, qué fecha tan importante para mi mujer, ¿no? ¿Qué ocurrió ese día? Ella no quiere contar, ¿no? La tocofobia, ese tema de los hospitales universitarios y 5 estudiantes, como me toca ver en el HV, esperando que la paciente llegue tomando, esto es aterrorizador para uno, a mí no me gustaría eso. Y fuera de eso, los tactos, la presión de la familia, ¿no? El empleo indiscriminado del ultrasonido. El ultrasonido es una cosa que a veces los ecografistas marcan la cesárea desde la primera ecografía. El voz a voz, pues la cesárea por solicitud, el deseo de planificación definitiva, lo comenté ahora, y el desconocimiento de los problemas. Cuando uno mira esto sociocultural, que también hay una reunión con el ministro el próximo viernes para hablar de esto, ¿quién es el responsable de hacer las campañas de promoción y mantenimiento de la salud? Ya no se llama prevención. Y de que las mujeres en Colombia tengan información que promueva la atención del parto, como la vía natural de nacer, el Estado, no es la Sociedad de Ginecología. Nosotros no tenemos esa competencia. Pero cada médico en su consultorio, por lo menos a la hora de hacer firmar el consentimiento, sí tiene que ser muy claro con la paciente, para que la paciente tome una decisión informada. Hay nuevas indicaciones, ¿no? Una es que es la esposa del doctor, la esposa del gerente de la EPS. Gran parte de las muertes maternas que yo discuto en Comeva son personas que trabajan en la salud, ¿no? Enfermeras, doctoras, muertes maternas, ¿no? El nacimiento en la fecha determinada, es mejor nacer por cesárea. Y hoy en día hay 2 tipos de mujeres, estas, correcto, y estas elegantes que llegan, pues, no a la clínica, sino a que le hagan una operación cesárea. Estas son las del postsubsidiado, que llegan, generalmente se atienden en las maternidades de menos condiciones, de menos seguridad y donde hay más riesgo. Y finalmente los factores médicos. Nosotros en los factores médicos no usamos el partograma, no sabemos atender un trabajo de parto, no sabemos interpretar una monitoría, a veces desconocemos el desconocimiento de que no todos, o no sabemos que no todos los fenómenos hipóxico-isquémicos tienen que ver con el trabajo de parto. La prematurez es una de las condiciones más graves para generar hemorragia posparto y parálisis cerebral del recién nacido. La creencia del impacto negativo para el parto vaginal sobre el piso pélvico, no tenemos anestesiólogos disponibles para analgesia obstétrica, no trabajamos en equipo, ¿sí? Y tenemos una serie de indicaciones que son demasiadamente liberales, lo vamos a ver ahora, y obviamente el tema de las demandas es cierto. Hoy en día, cuando una paciente te advierte que quiere hacerse una cesárea y no la haces y esa paciente se complica, ahí estás en un riesgo tremendo. Entonces el tema no es tan simple. Las estrategias. Estas son las indicaciones de tipo médico, donde está el parto, la detención del trabajo de parto, las alteraciones de los trazados y
las malas presentaciones. Si ustedes miran 34, 57, 57, aquí está el 70% de las causas de cesárea por primera vez. ¿Qué se propone hoy en día? Y está en este artículo, esto es de la FECOLSOG, que es el famoso consenso que hizo FECOLSOG. Se han propuesto una serie de intervenciones para manejar todo lo que está aquí que incide en las decisiones médicas de la cesárea, pero esto es lo más importante para mí. Han cambiado algunas definiciones, que yo quiero que tengan eso claro. La fase activa del trabajo de parto nos enseñaron que comenzaba en 4, ¿de acuerdo o no? ¿Sí o no? Bueno, hoy en día la nueva definición es que la fase activa comienza a partir de los 6 centímetros de dilatación, ¿correcto? La fase latente va desde el final de las contracciones de Braxton Hicks hasta las contracciones de trabajo de parto, pero va no hasta una dilatación de 4, sino hasta una dilatación de 6. Y se habla de trabajo de parto estacionario cuando la paciente está en la fase activa del trabajo de parto y detiene el progreso de dilatación 4 horas o más con actividad uterina regular y más de 6 horas con actividad uterina irregular. Aquí una paciente llega a 6 centímetros de dilatación y una hora después no progresó, cesárea. Miren ustedes cómo se han ampliado los periodos. No existe la fase latente prolongada, yo eso lo enseñaba a los estudiantes, yo ya no puedo enseñar, eso no existe, eso era una utopía. Eso no existe, se acabó la fase latente prolongada, ¿correcto? Y ese cuento no es indicación de cesárea. El trabajo de parto estacionario, recuerden lo del expulsivo prolongado. El expulsivo prolongado, el expulsivo se ha definido como el tiempo que transcurre entre la dilatación completa y la expulsión completa del feto y sus partes fetales. Y hablábamos de que eso pudiera durar hasta 3 horas en las primis y 2 horas en las multi. Esa cosa cambió. Hoy en día se habla de expulsivo prolongado a partir del pujo. Y no es, puje señora, no, es el deseo de pujo de la señora espontáneo, porque es que aquí puje es el médico, ¿correcto? Si han transcurrido 2 horas de pujo en multíparas y 3 en primíparas, opere la paciente. Miren ustedes que hay algunos cambios que son cambios trascendentales en la dinámica del trabajo de parto, que se están proponiendo para disminuir la tasa de operación cesárea asociada a alteraciones en la dinámica del trabajo de parto, ¿no? La monitoría, esta es la exposición a la monitoría fetal electrónica, pues eso lo tenemos claro, las mujeres que se exponen a eso tienen una tasa de cesáreas mayor, los bebés tienen mayor riesgo de depresión, seguramente porque tienen compromiso en su salud, son bebés que tienen mayor riesgo de distrés y lo más importante es que la monitoría no cambia la mortalidad, no previene la mortalidad. Aquí está la cardiotocografía como una forma de monitoría fetal electrónica, no incide en la mortalidad perinatal, no modifica el riesgo de parálisis cerebral, aumenta la tasa de cesáreas. Cuando uno está hablando de electrocardiograma fetal es lo mismo, ¿no? No incide para nada en las complicaciones neonatales, pero aumenta la tasa de cesáreas. Y eso ha llevado a reevaluar si los diagnósticos de sufrimiento fetal solo con monitoría son suficientes o no. Y hoy en día hay todo un protocolo, ¿sí?, que está mirando si la medición del pH, el lactato en escalpo de sangre fetal, en pacientes con trazos, ¿sí?, anormales, puede ser 2 o 3, correcto, categoría 2 o 3, permitiría en un momento determinado discernir cuáles de esas mujeres realmente son un falso positivo, cuáles no, y en qué casos debo intervenir. Entonces, hoy, con la gran contribución de la monitoría fetal a la tasa de cesáreas, se está buscando cómo evitar intervenciones innecesarias por los falsos positivos de la monitoría y se está queriendo volver al tema del pH fetal como una alternativa que a futuro pudiera reducir las cesáreas por esa indicación, y esa es la recomendación hoy, es una recomendación 2B. Y la tercera causa es la podálica, donde la podálica se quiere volver a la versión cefálica, ¿correcto? La versión cefálica definitivamente no se debe hacer antes de las 36 semanas y tiene que ser hecha por personas con experiencia. En la escuela nuestra, el único que yo recuerdo que hacía eso era el doctor Hernando Navarro, el papá de Hernando hijo. Yo no sé si alguno de ustedes hace versiones, no sé, pero pues es muy difícil hacer versiones cuando los profesores no sabemos. Si nosotros no sabemos, no lo podemos enseñar. ¿Y qué les podemos pedir a ellos? Pues que hacer una versión, ¿cómo se va a hacer si no lo hemos enseñado? Pero hoy en día la versión cefálica se está proponiendo como una alternativa importante para la reducción de la operación cesárea. Y el tema del parto en podálica
acaba de salir una publicación, esta semana pasada, ¿no? Pues el parto en podálica lo proscribieron y yo era los que decía un parto en podálica, pero ojo, no, yo sigo diciendo, el parto en podálica se puede hacer, pero con personas con competencias. Porque si yo voy a atender un parto en podálica, ¿sí? en un grupo, con un equipo que no tiene competencias para eso, seguro que eso termina en una tragedia, ¿correcto? Pero hay la tendencia en los Estados Unidos a rescatar el parto en podálica. Esa es la tendencia actual, a rescatar el parto en podálica frente al tema de la operación cesárea. Algunas prácticas, yo no sé, en la Bolivariana de Medellín hay una práctica muy paisa. Espero que los paisas no se nos vayan a independizar como Cataluña y que no nos van a pedir visa futuro para llegar acá, que es el famoso manejo activo del trabajo de parto. Toda paciente que llegue en trabajo de parto le rompen las membranas y le chantan oxitocina y una maravilla, ¿correcto? Esa es la norma, en la Bolivariana esa es la norma, porque yo he estado ahí. Yo les dije, ¿usted por qué hacen tanto? Eso es un intervencionismo innecesario. Hombre, la evidencia dice de que eso no reduce la operación cesárea, ¿correcto? Eso no pasa nada con eso. ¿No? El manejo activo, la reducción en la tasa, no se justifica, es intervencionista y debe ser hecha por personal entrenado. Inducir el trabajo de parto, que es un poco lo que ellos estaban haciendo, tampoco es una buena práctica, aumenta el riesgo de muerte, solo se recomienda la inducción a partir de las 41 semanas. Y la segunda opinión es que si yo hago una cesárea, tener una segunda opinión a los obstetras no les gusta, ¿correcto? A los obstetras no les gusta la segunda opinión, ¿correcto? Que a uno si se la da un amigo, pierde la amistad. Y se la da a uno que no es amigo, pues se refuerza el sentimiento de bronca. Para las cesáreas por razones no médicas, definitivamente hoy en día, todo esto que hay alrededor, se sabe que es un problema de desinformación. La propuesta es educar a las pacientes, explicar los riesgos, beneficios, y esta es una tarea que yo creo que es una tarea que le corresponde al Estado. Hay otras estrategias, que es la que yo creo firmemente en esto. Yo creo que en el país debemos tener centros capacitados solo en atención obstétrica. Centros donde solo estén obstetras, que Jack Ludwig lo llama laboristas, solo personas que hacen obstetricia, no más. Y que si yo tengo mi paciente que le controlé el trabajo de parto y lo quiero atender en el centro médico Imbanaco, yo no puedo atender la paciente porque la paciente es atendida por un equipo especializado para eso. El problema es billete. ¿Cómo se me va a ir el partico, doctor? Busquemos mecanismos para que usted tenga un porcentaje por la paciente que llega al servicio, pero que la paciente sea atendida en el servicio por personas dedicadas a eso. Esa es una alternativa, estamos pensando en eso, que son los famosos centros capacitados en atención obstétrica. La auditoría, hacer el seguimiento. Hacer el seguimiento no sirve cuando uno no castiga, ¿correcto? Nosotros estamos creando en Imbanaco el premio Rimula. El premio Rimula se lo vamos a otorgar al colega, ¿sí?, que tenga la mayor contribución de recién nacidos de término, nacidos por cesáreas electivas, a la unidad de cuidado intensivo de recién nacidos. Ese man va a tener el premio Rimula y se lo vamos a dar cada mes, ¿no? La tasa de cesáreas como un indicador de calidad. Si usted tiene 50, 60, 70, ciérrelo, porque no puede ser admisible que una institución sea habilitada cuando tiene, ¿qué es lo que está proponiendo el ministro? A través de la superintendencia, ¿correcto? Definir estándares para la atención segura. Yo creo que hay que avanzar en que las maternidades colombianas sean seguras. Las maternidades colombianas tienen que ser seguras, no se puede habilitar cualquier cosa como una maternidad, también lo vamos a discutir con el ministro. Y obviamente deben haber políticas de remuneración que paguen bien al que se sienta ahí 10, 12 horas, ¿sí?, a controlar un trabajo de parto. Hay otras estrategias, aquí está la evidencia de cómo la auditoría y retroalimentación reduce la tasa de cesáreas, ¿no? Cómo mejorar la seguridad de los servicios reduce la tasa de cesáreas, ¿correcto? ¿No? Cómo, aquí dice identificación de barreras, se llaman estrategias multifacéticas, son importantes. Este señor se llama Michael Robson. Esta es la forma como él tiene una metodología para auditar la cesárea, que es importante, revísenla. Y acá está algo que hemos discutido y es el tema de los incentivos financieros. Esta es una experiencia hecha en la China, donde, mira, en la China,
donde se examinó el impacto de los incentivos financieros, tanto de la oferta como la de la demanda. Es que no solamente le den más plata al médico, sino que le cobren más a la señora que quiera una cesárea que no está indicada, ¿correcto? Es decir, es por un lado y por el otro, ¿correcto? En la primera política, la de la oferta, ¿sí? Se buscaba era que la mujer, ¿sí?, tuviera que generar un copago cuando iba a hacer cesárea, y la segunda era estimular el parto en el especialista. Aquí dicen, lo que ellos encontraron es que tuvieron un impacto significativo, sin embargo, no es tan importante como se pensaría esta medida. Yo creo que hay otra serie de medidas. Finalmente, lo que quiero concluir yo es que el problema no es un problema fácil de resolver. Hay muchísimos factores que están incidiendo en esto, de orden cultural, de orden médico, de la forma como prestamos nosotros los servicios. Y en principio yo sí hago un llamado a dos cosas. La primera es que hacer una cesárea electiva antes de las 39 semanas debe ser considerado un acto criminal. A mí me parece que eso es un acto criminal, ¿correcto? Primera. Y la segunda es que por lo menos mejoremos nosotros los obstetras los consentimientos informados y que tratemos de colocar la mayor información posible en esos consentimientos, porque la mano viene dura, ¿correcto? Aquí hay una serie, este es un statement que estamos publicando en Flasoc, que hicimos con Jack y con Ricardo, donde básicamente resume muchas de las cosas que he dicho aquí hoy, y nuevamente decirles que pues los espero ver por aquí, por aquí, por aquí, ¿no? Muchísimas gracias por la atención, un abrazo.